en un lugar de tanta responsabilidad ante la congregación y la iglesia, y ante todo, delante de la presencia de Dios. Esto es anormal, porque lo normal no se encuentra aquí, ya que estoy como Zaqueo, buscando el sicómoro para poder. Zaqueo estaba levantado por su baja estatura, así estoy yo hoy, pero gracias a Dios que los hermanos mismos se dieron cuenta y me asistieron. Quiero dar gracias también al grupo de alabanza y a Miguel por prácticamente se pudiera decir que ya no tengo que predicar, porque han hecho prácticamente una exposición mediante la alabanza y mediante el tiempo de presidencia de prácticamente todo lo que iba a decir. Hasta parece que estamos en el espíritu porque usaste textos que voy a usar. Y nada, hablando de Zaqueo, que no viene a lo que voy a predicar, pero ya Zaqueo estaba subido en la mata. Hay se puede ver dos paralelos en la escritura, porque en Lucas 19:8, el Señor, Zaqueo estaba como yo ahora, tratando de levantarse para poder ver por su poca estatura. Y Jesús, viéndolo y conociéndole, le dijo: Zaqueo, baja, que hoy voy a estar en tu casa, voy a entrar en tu casa. Y Zaqueo bajó. Y tal fue la transformación de Zaqueo, el amor de Dios en la vida de Zaqueo, que es lo que pasa en nuestras vidas. Vuelvo y repito, esto no lo tenía en el plan pero me ha venido. Tal fue la transformación que Zaqueo le dijo al Señor: de todo lo que tengo le daré a los pobres. Y al que yo he estafado, al que yo he manipulado, le voy a devolver el cuádruple. Según la ley del Antiguo Testamento, se devolvía la quinta parte. Solo se devolvía la cuádruple cuando habías robado algún animal de una persona. Y Zaqueo, en ese amor de Dios y en esa transformación que Dios hizo en su vida, fue al extremo. El amor de Dios fue al extremo. Pero ahí está la otra parte de aquel joven rico que fue a donde estaba el Señor y le dijo: yo todo lo he cumplido. Yo doy el diezmo, voy a la sinagoga todos los sábados. Y el Señor le dijo: da todo lo que tienes, ven y sígueme. Y todos conocen la historia. Aquel joven caminó hacia atrás y su respuesta fue: no te puedo seguir. Mi Dios son las riquezas. Pero fíjense cuál grande es el amor de Dios, que Jesús, aún negándole, no le reprochó. ¿Qué dice la Escritura? Que le amó. Que le amó. Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que nos ocupa. Quisiera que nos acompañaran a Primera de Juan. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos del 7 al 12. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. De versículo 7, versículo 7 al 12. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Padre bendito y Dios de la gloria, amantísimo Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para hablar de algo inconcebible, algo que no se puede explicar, algo que, como dice tu palabra, excede a todo conocimiento humano y a todo raciocinio. Tu amor, Señor, tu naturaleza, tu esencia, que es amor. Ayúdame a, por medio de tu Espíritu Santo, poder exponer tu santa y bendita palabra. Y que cuando hayamos terminado la iglesia, por medio de este instrumento, pueda decir, Dios me ha hablado. Te damos gracias y te doy gracias porque yo no soy merecedor, Señor. Y no es abundancia de modestia, es sinceramente, no me siento digno de estar aquí predicando y hablando de tu palabra. Te agradecemos, te bendecimos y en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias y te decimos amén. Juan escribe a una iglesia con pleitos, disensiones, herejías, pero les recuerda, sobre todo en estos versículos, la marca distintiva del creyente, el amor fraternal. Esta epístola del apóstol Juan es, yo diría, que el libro del Nuevo Pacto donde más se habla de amar y amor. Solamente lo iguala, aún teniendo mucho más capítulos, Segunda de Corintios. En esta carta estamos viendo el reflejo y la expresión máxima que el apóstol Juan quiere exponer. Y no exagera, porque no hay nada más trascendental que el amor de Dios. Si estamos aquí hoy, si hemos sido salvados y hemos sido regenerados, ha sido por eso, por el amor de Dios. Y no es un Dios que nos salva para que después andemos por nuestros propios caminos. No, es un Dios que nos salva para que habitemos en su presencia y para que andemos en Él. Se puede sustentar esta declaración en el pasaje de Mateo 22:36, cuando le dicen a Jesús, Maestro, ¿y cuál es el mayor de los mandamientos? Parafraseando el texto. Y el Señor le dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Es el mismo Dios del nuevo pacto. Y el mismo amor que se refleja en el nuevo pacto, se refleja en el antiguo pacto. Porque esta declaración que está en Mateo 22:36, si alguien puede acompañarme, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, porque después el pastor me está mirando, podemos ir a Levítico 19:18, que ya en Levítico el Señor estaba dando ese mandamiento de que amaras a tu prójimo como a ti mismo. No es un mandamiento nuevo.
Es un mandamiento que ya Dios había instituido desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Jacob, desde el antiguo pacto. Es el amor la evidencia de la presencia de Dios en la vida del creyente. Este pasaje manifiesta que el amor proviene de Dios y que quienes aman de verdad han nacido de Dios y lo conocen, están en su presencia. El amor no es tan solo un mandamiento, sino una manifestación visible de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Especialmente a través del acto más supremo de amor, el ejemplo máximo del amor en toda la historia de la humanidad, que ha existido, que existió y que existirá. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar nuestra salvación. Estos 6 versículos los he dividido en 3 puntos que quiero compartir con ustedes. El primer punto es el génesis del amor fraternal. El comienzo es Dios. Los versículos 7 y 8 dice: el amor es de Dios, Dios es amor. Podemos observar, el amor a los hermanos en la iglesia no nace de nuestro esfuerzo humano. No, mis hermanos. Nosotros por sí mismos no podemos amar de la manera que Dios nos ama. Nosotros podemos amar a nuestros hermanos, podemos abrazar a nuestros hermanos, podemos llorar, podemos sufrir, podemos llevar sus cargas, únicamente si el amor de Dios habita en nosotros. Únicamente si tú y yo hemos nacido de nuevo. Esa es la única manera en la que tú puedes amar como Dios ama. Y en la comunión con Dios, en el conocer a Dios, en el estar enteramente involucrado con tu iglesia local, con tus pastores. Dice Jeremías 9:24: mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y tal vez voy a ir de rama en rama por algunos pasajes bíblicos, pero no hay otra manera, no hay expresión humana, no hay sabiduría humana, no hay elocuencia humana para expresar, a no ser por medio de la palabra de Dios, el verdadero amor de Dios, la naturaleza del amor de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios y por ende no ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3, un capítulo anterior a este que estamos viendo. Esta carta de Juan, muchos comentaristas, muchos eruditos la llaman la carta del amor. Primera de Juan, el capítulo 3, del versículo 16 al 18, nos dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, dice, no yo, dice el Señor, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? No basta con decir yo amo a Dios.
si no amo a mi hermano? ¿Estoy reflejando a Dios en la forma como trato a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la fe? ¿Cómo me dirijo a mis pastores, a mis hermanos? Hay un texto que tristemente lo vine a entender un poco tarde. Digo tarde, allá en Cuba, al principio de mi vida cristiana. Creo que Dios es soberano, pero muchas de las cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con mi hijo, tienen que ver con eso. Mi hija no, cuando entendí ese texto, a pesar de que no fui yo, sino el Señor, la guía también y el esfuerzo, el amor y la paciencia de mi hermano también, produjo en mi hija esos frutos. ¿Ves? Dice Primera de Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos, un texto mal interpretado muchas veces, porque aquí cuando habla de los suyos se está hablando de nuestros hermanos, de los hermanos de la iglesia. Pero si alguno no provee para los suyos, y ahí viene, y mayormente para los de su casa, que son tu familia, tus hijos, tu esposa, dice el Señor que ha negado la fe. Dice el Señor que es peor que un incrédulo. Porque aún los incrédulos proveen para sus hijos. Hay veces saben proveer. Hay veces triste ver muchos incrédulos que aman como debiera amar un cristiano. Es triste ver eso. Porque si tú has nacido de nuevo y conoces a Dios, tú tienes que reflejar el amor de Dios. En todas partes, en todas partes. Y quiero salirme un poco para enseñarles. En mi trabajo hay un hombre que es idólatra en el sentido de que es ateo, pero ateo. De hecho, cuando empecé a predicarle, me enseñó, me dijo, mira, no, para que no me hables más, una cruz invertida tiene tatuada aquí. Dice, ya, tú sabes. Digo, le doy, yo sé lo que es eso. Tú eres el que no sabe lo que tiene tatuado ahí. Pero yo he ido hablándole y no me he cansado, no me he avergonzado a pesar de todas las cosas. Y casualmente la semana pasada, y me vino, por eso fue que la semana antes pasada, me vino a la mente este texto y yo estaba orando por un tema y le digo, Miguel, se llama Miguel, le digo, Miguel, ¿tú sabes orar? Al fin, español, criado en una cultura católica, me dice, rezar. Dígole, bueno, es lo mismo, orar, para que ores por mí, porque me toca predicar en la iglesia. Hermano, porque ya me dice hermano, hermano, y yo vi en él una risa, no de burla, no de desprecio, vi algo, pero ¿saben qué, mis hermanos? Y no me estoy vanagloriando para nada con eso. Eso ha sido el resultado del amor que yo le he demostrado, a pesar de la negación, de su manera. Dios quiere que nosotros amemos a la persona, no solo a nuestros hermanos, dice la palabra que a nuestros enemigos. Y no por falta de tiempo no vamos a leer, pero dice la palabra, iba a leerlo completamente, pero por falta de tiempo no lo voy a leer. Primera de Timoteo 4, del 6 al 15, texto que estuvimos viendo en la casa culto el viernes, ¿no? El viernes, con nuestro pastor. Pablo exhorta a Timoteo, ¿a qué? A que se ejercite para la piedad. Ejercítate para la piedad, porque es un ejercicio. Tú tienes que ejercitarte para la piedad.
Porque hay una responsabilidad en nosotros, los cristianos. La salvación, mis hermanos, es por gracia. Eso que no le quepa duda a nadie. Eso lo sabemos todos. Nadie va a alcanzar su salvación a menos que Dios se la dé. La salvación es por gracia, por la obra de Jesucristo en el madero, en la cruz del Calvario. Tú no puedes alcanzar nada, pero tú tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad porque dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, no para condenación, pero para recompensa. En 2 Corintios dice que cada cual tendrá que compadecer delante del tribunal de Cristo. Y se va a recompensar según las obras, sean buenas o sean malas. Y dice la palabra que nosotros somos los primeros en la fila, delante del gran Señor vamos a ser nosotros. Hay una responsabilidad en ti y en mí. Hay una perenne exhortación a esforzarnos y a ser valientes que el Señor nos da. El segundo punto que quiero ver con ustedes es la cúspide suprema del amor, que está en el versículo 9 y el 10. En esto se mostró el amor de Dios en que envió a su Hijo para que vivamos por Él y en que Él nos amó a nosotros. El amor más puro no procede de nuestra iniciativa, fluye de la naturaleza sacrificial de Dios. La mayor muestra de amor es que Dios entregó a su Hijo. Nadie va a superar eso. Es imposible por nosotros. No porque nosotros, ni tú ni yo lo merezcamos, es que aún no lo merecemos. Aún no lo merecemos. Sino por su gracia. Miguel, por eso digo que usó pasaje. Dice Romanos 5:8. Yo tenía un hermano en la iglesia, Luis, el papá de Jenny, que hoy está en la presencia del Señor. Sus últimos días con nosotros en la congregación fueron seniles porque perdió su mente. Esta enfermedad de Alzheimer lo atacó. Y aún así, Dios le daba claridad. Y ese hermano recordaba de memoria Romanos 5:8. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que aún tú y yo, siendo pecadores, el Santo 3 veces, Cristo Jesús, murió por nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Oswald Sanders, un misionero y pastor, tenía una frase que a mí me impactó. Dice que él tomó la copa de ira sin misericordia para que tú y yo tomamos la copa de misericordia sin ira. Es extraordinario. Por eso hay veces me deprimo en el sentido o me entristezco cuando algo hago que no está bien y me acuerdo del Señor, me acuerdo del amor de Dios. Digo, qué miserable soy. Qué poco agradecimiento. El amor de Dios no es solo palabras, es acción, sacrificio, entrega. Primera de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Él nos amó primero cuando aún éramos pecadores. Y aplicando esto, si Dios nos amó cuando no lo merecíamos, yo te pregunto, ¿a quién necesitas hoy perdonar? ¿A quién necesitas acercarte hoy y decirle, te amo? Te amo no porque soy bueno, te amo porque el amor de Dios habita en mí.
y ha transformado mi corazón. Quitó ese corazón de piedra, esa roca, y puso en mí un corazón de carne, para que yo te pudiera amar como Cristo nos amó. Dice la palabra que si decimos que somos de Él, debemos de andar como Él anduvo. Dios no te ha pedido que seas omnipotente. Hay un escudo en el cristianismo. Solo Dios. Es Dios. Yo no soy Dios. Solo Dios puede hacerlo. No, hermano. Dios no te pide que seas omnipresente, que seas omnipotente, que seas omnisciente. No, Dios no te va a pedir cosas que tú no puedes hacer. Pero si Dios te está pidiendo que te esfuerces, que seas valiente, que ames a tu hermano, que llores con el que lloras, que sufras con el que sufre, que camines la 1 y la 2 millas con el que lo necesita. El Dios que se dio por ti, que se entregó, que se sacrificó, te lo está pidiendo. El amor fraternal no espera condiciones, da, sirve y se sacrifica. 1 Corintios 13 dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Todo. Ese es el amor de Dios. Quisiera mostrar una ilustración que vi hace más de un mes y me impactó tanto que vi en ello el reflejo. No sé si es una ilustración cristiana, no lo sé, pero me impactó tanto porque es que ni de este lado de la gloria ni del otro lado un día vamos a saber de lo que Dios nos ha librado y de lo que Dios nos ha separado. Es un ratón, el padre, y le dice al hijo para salir con él, para acompañarlo. El hijo parece que le dice, no, tranquilo, yo puedo, tú no te preocupes que yo puedo solo. Salen y el padre le dice, el hijo le dice, ¿ya viste, papá? No había ningún peligro. El padre le dice, tenías razón, hijo, pero aún así yo quise acompañarte. Y aquí vemos, el hijo no sabe de todas las trampas de las cuales el padre lo libró. Y así Dios nos libra a nosotros todos los días de este mundo, de muchas trampas, de muchas caídas y hasta de la muerte. El Señor nunca nos abandona, porque Él prometió en Mateo 28:20, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 1:20 que todas sus promesas son en Cristo sí y en Cristo amén. Todas. Y ahora quiero, el último punto está en el capítulo, en el versículo 11 al 12. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un deber, debemos. El amor fraternal es evidencia de que Dios permanece en nosotros.
aunque no lo veamos físicamente, el mundo ve a Dios cuando ve a una iglesia que se ama. Cuando ve una iglesia que vive para el Señor. El Señor mismo nos dijo en Juan 13, versículo 35, en esto, en que ustedes sean buenos estudiosos de la palabra, en que ustedes sean buenos oradores, en que ustedes hagan buenas obras. No, el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que se soporten. En eso consiste el amor de Dios. La regla de oro del cristianismo dice que Dios quiere que tú le hagas a los hombres lo mismo que tú quieres que los hombres hagan contigo. Esa es la regla de oro del cristianismo. ¿Qué testimonio está dando nuestra iglesia o nuestras iglesias a las comunidades? ¿Cómo podemos mostrar que el Dios invisible habita en nosotros? Hay veces entra un hermano a la iglesia y dice, y sale y dice, pero es que, y los hermanos le dicen, yo fui partícipe de eso, se lo confieso, pero entendí un día que no era así. No mires a los hombres, no deja de ser un poco de verdad. No mires a los hombres, mira al Señor. Pero es que un inconverso o una persona que está empezando entra a la iglesia, ¿dónde ve a Cristo? Mira a Cristo y él se pone, ¿dónde está Cristo? Porque no lo veo. Él tiene que ver al Dios invisible en nuestras vidas. En nuestras vidas. Tiene que ver al Dios invisible. Al Dios de todo amor. Yo les pido perdón si en esto que estoy hablando estoy ofendiendo a alguien. Les pido sinceramente perdón porque es una lucha que tengo yo también. Esto que yo les estoy predicando y que les estoy hablando es mi lucha también. Es mi guerra. Y solo la puedo librar con la armadura del cristiano. Es como único puedo hacerlo, no por mi fuerza. Cada acto de bondad y perdón revela la presencia de Dios. Revela que en verdad hemos nacido de nuevo y hemos nacido de nuevo en un nacimiento que fue manifestado por medio del fruto del Espíritu. Y cuando vemos en Gálatas 5, 22 al 24, que nos habla del fruto del Espíritu, ¿cuál es el primer atributo que se menciona en el fruto del Espíritu? El amor. Porque del amor emana todo, emana la santidad, todo emana del amor. El amor es la manifestación visible, el contraste de todas esas cosas. ¿Cómo podemos dar ese fruto? ¿Sabes, mi hermano, cómo podemos dar ese fruto? Permaneciendo en Jesús. Permaneciendo en Jesús. Fuera de Jesús no vamos a lograr nada. No vamos a hacer nada. El mismo Señor nos dijo, porque esta escritura es para nosotros también. En Juan 15:5 dijo, yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Separados de mí, nada pueden hacer.
Y quiero, a medida de conclusión, señalar: Dios es amor. Nos amó primero. Si amamos es porque Él nos amó. Hay una frase de Spurgeon que me gusta mucho, que dice que si Dios no me hubiera amado o no me hubiera alcanzado, hoy yo estuviera lejos, muy lejos de su amor, de su presencia. Y escuchen lo que declara Spurgeon: añorando y amando cada día más esa lejanía, si Dios no me hubiera amado. En el versículo 17 de este mismo capítulo 4 de Primera de Juan, dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si tú, mi hermano, eres nacido de nuevo, tú tienes que amar a tus hermanos, tú tienes que amar a tu iglesia local, amar a tus pastores, someterte a ellos. El amor fraternal no es opcional, es la marca de los verdaderos hijos de Dios. Una iglesia que ama es una iglesia donde habita, porque Dios es amor, donde habita la presencia de Dios. Y eso podemos verlo en un personaje, en el primer mártir de la iglesia, Esteban. Dice Pablo que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en Esteban hubo el mismo sentir que hubo en Cristo. Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo injuriado. Y dicen que su rostro fue como el de un ángel, porque Esteban estaba en la presencia de Dios. Dice que no profirió maldición. Oh Padre, castígalos por lo que están haciendo. No. Esteban dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El domingo pasado, nuestro hermano David predicó y habló, dio una afirmación grande cuando dijo: Cristo viene, Maranata. Y es verdad que Cristo viene. ¿Estás esperando para esa venida? ¿Estás preparado para ella? ¿Estás a cuenta con tu hermano y no dejando que el sol se ponga sobre tu enojo? ¿Saben por qué esa expresión en la Biblia? Porque en Israel, en las tierras hebreas, cuando el sol se ponía, empezaba el nuevo día. No es como nosotros que llega a las 12 de la noche, no. Cuando ya eran las 6 de la tarde, comenzaba un nuevo día. Y el Señor estaba diciendo: no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo, no esperes al otro día para ponerte a cuenta con tu hermano, porque al otro día va a aparecer algo, y hay uno que está como león rugiente que va a poner tropiezo para que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Mateo 25, del 34 al 40, el juicio de las naciones, dice que el rey dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién aquí no quiere escuchar esa voz, esa proclamación? Pero ¿qué dice después? Por cuanto me diste de comer, por cuanto me visitaste, por cuanto me fuiste a ver cuando estaba preso, por cuánto. Pero Señor, ¿cuánto te fuimos a ver cuando estabas preso? ¿Cuándo te fuimos a ver cuándo sanamos tus heridas? ¿Cuándo? Cuando lo hiciste a uno de estos, mis más pequeños,
A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Quiero que pongas mucha atención ahora a este pasaje. Hebreos 6, del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, amados, una expresión que está en toda la Escritura, en el Nuevo Pacto, amados, a los amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidar de vuestra obra. Dios no olvida tus obras. Vuelvo y repito, la salvación no es por obra, es por gracia. Es por gracia. Pero escuchen este pasaje. Dios no es injusto como para olvidar de vuestras obras y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, a los santos hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese pasaje, aquí mi hermano sí, no sé otra, aquí no sé si haya muchos que hayan bolseado. Ese pasaje para mí fue un knockout. Fue un knockout. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios es un martillo. Un martillo. Pero la gracia del Señor es un bálsamo. Un bálsamo que sana y refresca nuestras heridas. Y quiero hacerte un llamado final y así terminar. Examina tu corazón. Hay falta de perdón, indiferencia, orgullo. Pide a Dios que renueve tu corazón. Pídele al Padre de las luces, como se declara una sola vez en la Escritura, en Santiago, el Padre de las luces. Que esa luz que un día se encendió en ti y hoy pueda que esté apagada, vuelva a resplandecer en tu corazón como el lucero de la mañana. Y como empecé, sin intención, quiero aquí, de espectador, subido en tu sicómoro, decirte que escuches la voz como Zaqueo. Escucha la voz. Escucha la voz del Señor que te está diciendo, ven, baja, que hoy voy a comer en tu casa. Hoy voy a cenar en tu casa. Y que Dios pueda decir, como le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra expuesta, Señor. Ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, en donde único, Señor, podemos estar confiados, seguros, y en el único nombre que podemos alcanzar salvación, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que podamos ser responsables, Señor, delante de ti, delante de los santos, delante de tu divina y santa, escogida, esposa y amada iglesia. Padre,
te pido que nos ayude, Señor, a con un corazón sincero poder deleitarnos con la hermosura de tu santidad, viviendo, Señor, los unos para los otros en amor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones, y que el amor que excede a todo conocimiento, aun cuando no lo entendemos, podamos reflejarlo y podamos mostrar al Dios invisible por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. En ese nombre te damos las gracias y te decimos amén.